poquito es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo jueves aquí en el cuarto programa de esta séptima temporada de 3 en 1 desde el estudio Chicha Mariani, con la operación técnica de Martín Loza y con mi compañera Camila García aquí, quien les habla, Charo Álvarez. Buenas noches desde aquí, desde Radio Caput, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Qué semanita, ¿eh? No nos aburrimos nunca nosotros. No. Nosotras, La ¿no? verdad es que no. No sé para qué tenemos cable, Netflix, esas cosas. Porque... Sí, la verdad. Porque 10 minutos que miraste una serie y en una hora te pasó la realidad arrolladora por encima. Pero no se preocupen, porque acá estamos para compartir este jueves nocturno de noticias. Hoy vamos a tener un programón, vamos a estar con Fernando Peirano, que es el ex director de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, explicándonos acerca de lo que está sucediendo con todo el sistema de ciencia y tecnología de la República Argentina desde que gobierna Javier Milei. Y después vamos a tener a una senadora nacional con una agenda bastante completa. Estuvo el Senado esta semana, ¿no, Majo? Sí, con una agenda bastante completa y también, bueno, para saber también la repercusión que tiene dentro del Senado lo que tiene que ver con el decreto que designa en comisión a los jueces de la Corte, ¿no? Exactamente, estamos con el tema de la Corte, qué es lo que va a pasar, si el Senado va a tirar el pliego que metió esta semana el Gobierno Nacional para nombrar a García Mansilla y al hijo. El hijo todavía está con el tema de la licencia. Hoy fue designado García Mansilla, le tomó juramento Rosenkrantz y Maqueda se terminó de jubilar. Así que faltan los 2/3 de acuerdo del Senado, lo designaron en comisión. Bueno,
¿Qué implica todo esto? Nos va a estar contando un poco la senadora nacional María Inés Pilati, de la provincia de Chaco. Así que, bueno, quédense con nosotros que vamos a estar conectados y te vas a informar en una horita con todos estos invitados que tenemos hoy. Pero bueno, antes de empezar nuestra primera entrevista, queríamos como hacer un picadito de temas. Y esta semana también sucedió, la semana pasada habíamos comentado que querían convertir al Banco Nación en una sociedad anónima. Y esta semana el juez Alejo Ramos Padilla, impuso una cautelar, ¿no? Sí, hizo lugar a una cautelar. La situación viene de esta manera. El Banco Nación había estado... se había intentado incluir dentro de lo que era la ley bases como un órgano sujeto a privatización. Durante el tratamiento de esta ley se acordó dentro de lo que es el Congreso, que es el ámbito que tiene que establecer esta ley, se acordó quitarlo dentro de lo que era el listado, digamos, de las entidades a privatizar, con lo cual eso no estuvo incluido dentro de lo que fue la ley sancionada y tampoco está dentro de lo que son las facultades delegadas que se le entregó, digamos, al Ejecutivo para poder llevar adelante esta serie de cuestiones que están haciendo, digamos, en este último tiempo, que cada vez viene más acelerado, no solo porque creo yo que están tratando de tapar de alguna manera el escándalo de la cripto, sino también porque se les vence, digamos, en junio esas facultades delegadas. Además, otra cosa, Majo, que te aporto, perdón que te interrumpa, ahí nosotros tenemos el tema de que necesitan dinero para poder financiar el dólar barato, con lo cual vender activos del Estado y hacer una sociedad anónima, eso haría que hubiera una entrada de dinero bastante importante, ¿no? Digo, el Banco Nación tiene sedes en todos lados, todo activos tiene que ver con todo, por supuesto, y esos activos y todo lo que bueno, Banco Nación, YPF, digamos, distintas cosas que sabemos que implican, digo, fue lo del yacimiento Río Turbio también, digo, todo está absolutamente relacionado. ¿Qué ocurrió con esto? Hace tiempo se había presentado una cautelar, se había presentado, digamos, un pedido para que se impida la privatización del Banco Nación y había surgido, digamos, la resolución primera del juez Alejo Ramos Padilla había sido que como todavía eso no existía como una posibilidad o no tenía verosimilitud en el tema de la cuestión del derecho, se había planteado el tema de que era algo que algo que tenía que hacer sí o sí el Congreso en su momento, que ese era el ámbito, y esta resolución en su momento se fue apelada y fue a la Cámara para que trate la cuestión de fondo a ver si estaba en riesgo o no la cuestión de la privatización del Banco Nación. Estando el expediente en la Cámara, el 20 de febrero sale en el boletín oficial el decreto 116, y a partir de que salió este decreto publicado en el boletín oficial, es que 116 del 2025 es que la parte actora, digamos, la que estaban reclamando esta cuestión y tratando de salvaguardar, digamos, de alguna manera al Banco Nación como entidad, que es una entidad autárquica y que no puede ser sujeta a privatización, digamos, por parte del Poder Ejecutivo con este tipo de mecanismo, sino que tiene que pasar por el Congreso, reitero. Una vez que se salió este decreto en el boletín oficial, vuelven a presentar como un hecho nuevo en esa misma causa para que se resuelva, y la Cámara lo que hace es no se expresa en relación a la cuestión de fondo, sino que le devuelve el expediente al juez Ramos Padilla, y el juez Ramos Padilla, a partir de este nuevo hecho, dicta esta medida cautelar hasta tanto la Cámara tenga una resolución sobre la cuestión de fondo, porque en esta oportunidad, sí, al existir el decreto ya publicado en el boletín oficial, donde lo transforma, digamos, de alguna manera modifica la naturaleza jurídica y lo transforma en una sociedad anónima, estarían los primeros pasos que configurarían lo que podría ser una privatización.
Entonces, a partir de esa cuestión es que da lugar a esta medida que se les pidió como medida cautelar, pidiendo informes al Poder Ejecutivo y pidiendo informes para a partir de ahí, después obviamente queda en la Cámara la cuestión de fondo, pero sí dio lugar a que cese cualquier tipo de actividad o de ejecución, digamos, de este decreto 116 de fecha 20 de febrero. Sí, recordemos que la importancia del Banco Nación, como la importancia de todas las empresas del Estado, es que tienen una función social, ¿no? Digo, un banco privado no va a poner una sede del Banco Nación en un pueblo que no le es rentable, ¿no? Tenemos el caso del banco hipotecario, ¿no? Que en su momento era un banco que financiaba la vivienda y funcionaba muy bien con los programas de vivienda, y después de que se privatizó durante el menemismo, terminó siendo un banco que con una cartera de clientes muy ínfima, sin ningún tipo de sentido, ya que lo que menos da son hipotecas para casas, ¿no? Tengamos en cuenta que el Banco Nación y la privatización es una de las cuestiones que el Fondo Monetario Internacional también viene solicitando, ¿no? Exactamente. Pero bueno, así que son estos algunos de los temas. También tenemos el tema de, bueno, esta semana también el gobierno me salió a pedir, a tratar de impedir la fusión de Telefónica con Clarín, que bueno, salieron un montón de memes muy graciosos, como que, ay Javier, al final eras muy kirchnerista. Pero bueno, el gobierno quería que Midlin y Wertheim se queden con Telefónica, pero bueno, Mañeto ofreció más plata, pagó los cheques, hizo los deberes bien. Y bueno, nada, Milei tuvo que salir a denunciar que iba a haber un posible monopolio. Así que nada, seguimos con este tema que todavía no se resolvió aún. También se peleó con Zaguier, que es el director de La Nación, que tuvo una reunión con el presidente, que le llevó un listado de periodistas a que La Nación tenía que echar. Y al final terminamos con la gran cobertura de Alconada Mon en el CryptoGate después de esa reunión. Así que bueno, ya tenemos las peleas del presidente, que es una con Zaguier, con Mañeto, Paolo Roca también está un poquito enojado, Macri por la hidrovía, bueno, un montón de problemitas tenemos. No sé si todavía ya le contestó a Caputo, le escribió algo a Caputo, no, porque Macri de un día para el otro avisa que le va a decir algo a la persona, porque también vi en un Twitter muy gracioso que es vago hasta para pelearse con la gente, entonces avisa en una entrevista que al día siguiente va a hacer alguna mención. Está enojado con Caputo. Bueno, hasta el tema de la hidrovía, viste, qué sé yo, es un negocio bastante grande. Pero bueno, para hablar de un tema muy importante que estuvo durante todos estos meses y el año pasado en vilo, que es el desmantelamiento de la ciencia y la tecnología, del sistema de ciencia y tecnología. Estamos en comunicación a través del Zoom con un gran amigo y compañero que conozco de hace muchos años, con el cual hemos militado todos estos temas y muchos más, que es Fernando Peirano, que fue director de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología y el responsable de obviamente imputar todos esos préstamos BID para que obviamente nuestro país esté a la altura de las circunstancias como un país desarrollado, que al menos todos esos programas fueron imputados durante la gestión anterior. Y bueno, queremos saber su opinión porque hay 70 millones de pesos, te cuento, Charo, hay 70 millones de pesos menos, 70.000 millones de pesos menos devengados en el 2024 con respecto al año anterior, que tienen que ver con créditos externos del BID. Así que, bueno, Fernando, te saludamos, buenas noches. No sé si dije bien las cifras porque soy muy mala diciendo cifras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan. Y en realidad son 70 millones de dólares que investigadores y becarios se preguntan de una y mil formas dónde están, porque es lo que quedó en las cuentas de la agencia en diciembre del 2023, y desde esa fecha prácticamente está paralizada la agencia de promoción, que es la agencia que financia proyectos y becas, y en un sistema, como muy bien señalaba, que está en proceso de desmantelamiento. Entonces, la verdad que quienes están dentro del sistema, quienes intentan transformar su vocación en soluciones a favor de la producción, de nuevos empleos, de la salud pública, del cuidado del medio ambiente, están en una situación desesperante porque
siguen trabajando, pero no tienen ninguna de las herramientas para concretar su trabajo. Así que la ciencia en Argentina está en proceso de desmantelamiento y muchos se preguntan dónde está la plata, porque la plata salió del BID, llegó a la Argentina, pero nunca llegó a la ciencia, nunca llegó a los laboratorios, a los becarios, a los investigadores. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Gracias por estar del otro lado. Te quería preguntar en relación a justamente el dinero y cómo es la obligación que tiene el Estado Nacional cuando acuerda con un organismo internacional, porque entiendo que tiene que haber rendiciones o que el organismo de alguna manera, ¿cuáles son los mecanismos que tiene para poder obligar al Estado a que cumpla con la ejecución? Si hay alguna herramienta, digamos, dentro de esos convenios que se firman, o desconozco la manera, digamos, pero de qué forma uno puede plantearle al BID que porque no se está cumpliendo con el compromiso asumido. Y es un compromiso del Estado, entiendo, ¿no? Así es, nosotros accedemos a un financiamiento privilegiado, a una tasa muy baja, es un financiamiento de un banco del cual la Argentina forma parte, porque la Argentina es uno de sus propietarios, tenemos una cuota en el BID y esa cuota nos permite retirar recursos siempre y cuando se destinen a algunas misiones que el BID considera prioritarias, por ejemplo la ciencia. Entonces se firma un contrato, hay un convenio después de un proceso largo de formulación del programa, que son programas a varios años, y esto tiene todo un sistema de auditorías y controles técnicos. De hecho, la auditoría convive en el organismo ejecutor. En este caso me tocó presidir la agencia de I+D+I, que es esta agencia que apoya proyectos de ciencia en Argentina, que los selecciona después de un concurso, lo mismo que becarios que ingresan por concurso. Y bueno, nosotros desde la agencia teníamos la obligación de aplicar los términos de este programa que se había acordado entre la Argentina y el BID, con estas auditorías, con esta supervisión técnica, y en la medida que vos empezás a incumplir, empiezan a saltar alarmas que generan que desde el BID primero haya alguna observación por carta, después una misión, después, en última instancia, el país se perjudica porque no puede obtener nuevo financiamiento y además tiene que devolver finalmente este dinero, estos millones de dólares, con intereses punitorios, con sobrecargos como consecuencia del incumplimiento. Es un organismo lento, burocrático, el BID, con lo cual se toma su tiempo para accionar todos los resortes y generar todas las instancias de presión, pero ahora tiene en sus manos una denuncia porque más de 2.000 investigadores se organizaron, presentaron ante el BID un reclamo por la oficina de transparencia que tiene este banco y están señalando a los funcionarios del gobierno de Milei como quienes están obstruyendo de manera deliberada, a propósito, el avance del préstamo. Y creo que la denuncia está muy bien fundada y que el BID ahora no solo tiene que responder por el canal regular de supervisión de sus programas y acuerdos con la Argentina, sino que ahora tiene que responder también por la vía de esta denuncia que pone sobre la mesa esta situación que sin duda no afecta solo a la agencia, sino que afecta fundamentalmente a los investigadores, a su trabajo en los laboratorios y a los becarios. Fernando, muy clara la explicación. Ahora, lo que yo me pregunto es, este gobierno no quiere financiar nada que implique un gasto, ¿no? Si bien nosotros ideológicamente tenemos una diferencia bastante sustantiva, con que para nosotros la ciencia no es un gasto, sino que una inversión, ya de por sí. Ahora, si el dinero está, ¿cuál es la razón, que hay una razón técnica por la cual no se está financiando? ¿O qué están haciendo con ese dinero que está? ¿Lo están invirtiendo en otra cosa? ¿Están en la bicicleta financiera? ¿Está trabado ahí en una caja y demás? Digo, ¿y por qué este año se asignaron, no se asignaron proyectos? Si está el dinero, o sea, está a disposición ese dinero, digo, ¿tiene que ver con una política ideológica del Estado que para ellos la ciencia no es inversión? ¿O tiene que ver
con que ese dinero lo están utilizando para otra cosa? Mirá, la respuesta corta es claramente un tema ideológico. Es buscar generar un daño deliberadamente a propósito. No es solo que no se han financiado nuevos proyectos. Lo más grave es que se dejaron sin financiamiento proyectos en marcha, se dejaron sin aumentos a becarios desde el mes de mayo, con un país que sigue teniendo una inflación importante. Entonces hay cuestiones que se están deteriorando, inversiones que se están perdiendo, porque esos proyectos que estaban en marcha no pueden culminarse y es como tirar todo el dinero invertido. Entonces hay una cuestión ideológica. Nosotros sabemos que ese dinero está en las cuentas de la agencia porque el país tiene dos sistemas de auditorías. La SIGEN, que es el propio sistema de control del Poder Ejecutivo, y la AGN, la Auditoría General de la Nación, que es en un sistema republicano, desde el Congreso de la Nación se sustenta a la AGN para que audite algunos programas del Estado, entre otros estos programas con financiamiento internacional. Es decir, la plata está durmiendo sin generar interés en los bancos, es la peor inversión que podíamos hacer, no se está usando para otra cosa, y la verdad que lo que está pasando es que alguien podrá decir, bueno, pero esto es parte de los ahorros que hay que hacer para lograr un equilibrio en las cuentas fiscales. Y la verdad que frente a eso hay que contestar con mucha contundencia que no es ningún ahorro, es una descapitalización, porque nosotros estamos perdiendo una capacidad, un activo que es nuestro sistema científico. Se están yendo investigadores, no están ingresando jóvenes, hay proyectos en marcha que se pierden, hay experimentos en laboratorios que necesitan un financiamiento continuo, que se deterioran, equipos que pierden su garantía o su calibración, obras que no se están culminando. Hay un montón de cosas que no se están haciendo, y cuando el dinero está, porque la intención es triple, es desfinanciar al sistema, sin duda, es perjudicar el normal funcionamiento de las instituciones de ciencia. Por ejemplo, la agencia que me tocó presidir a mí, esta agencia en cuestión que tiene que administrar los recursos del BID, tiene un directorio colegiado que tiene que estar integrado por representantes de la comunidad científica y de innovación del área de las pymes. Obviamente, si este directorio estuviese funcionando, no permitiría que esta situación se concrete, pero para evitar esta situación, que alguien contradiga este plan que tiene el gobierno, directamente no han nombrado el directorio. O sea, la agencia no tiene su herramienta de toma de decisiones en funcionamiento, con lo cual es una agencia zombie. Existe, parece que está de pie, pero está muerta, pues no puede tomar decisiones. Entonces, desfinancian, obstruyen el funcionamiento de las instituciones y sobre todo tienen una violenta campaña permanente de desprestigio de investigadores y del concepto de ciencia, y este es el combo por el cual es una situación totalmente inédita. Miren que hemos pasado crisis, hemos tenido el gobierno de Macri que también, incluso por los investigadores, fue calificado como el peor gobierno de la democracia, hasta que conocieron este de Milei, que lo está superando. Así que realmente la situación es muy dura, como es muy dura en otros sectores, en salud, en la universidad. Todos estos son sistemas que tienen que ver cómo la sociedad crea conocimiento, crea soluciones, crea desarrollo, en definitiva, y todos los sistemas que tienen que ver cómo nos cuidamos ante lo imprevisto, hoy están en crisis y somos una sociedad más vulnerable, más pobre en este sentido, y estamos lejos de ver un ahorro, sino que es pura descapitalización. Vos planteabas que tiene estas tres aristas, planteabas el tema del vaciamiento, y yo lo pienso también como en un sentido contrario, que una vez que financian, después para decir, ven que el Estado no funciona, no hacen nada, están parados, pero en realidad forma parte del propio ejercicio
de lo que hacen para que eso suceda, digamos, ¿no? Porque también les sirve para el otro discurso que vienen llevando adelante. Ahora bien, ¿hay un número que vos tengas de la cantidad de científicos que ya se han ido del país? Esa es una consulta que te quería hacer. Y la otra, ¿qué proyectos que son por ahí como ejemplo para que la gente que nos escucha pueda saber, se han parado, que tengan que ver con todo esto que vos decís? Entiendo que todos son importantes, pero por ahí hay alguno que uno pueda ejemplificar como para tomar dimensión, ¿no?, de lo que significa esto. Mirá, el número me parece más contundente, es que en el último llamado del CONICET para otorgar becas de doctorado, que es en realidad el test para ver cómo va a crecer nuestro sistema de ciencia, se presentó un 30% menos de postulantes, es decir, los jóvenes están desinteresados de formar parte de este sistema argentino. Esos jóvenes, en el mejor de los casos, van a encontrar su futuro próximo en alguna empresa argentina, haciendo cosas muy distintas a las que podrían hacer en el sistema público, pero bueno, de última es dentro de nuestro país. Pero también hay muchos jóvenes que se están yendo o están en el país trabajando en proyectos hacia afuera. Y en el caso de los investigadores se da una doble condición. Algunos se van, aunque bueno, ya tienen su vida armada, son más grandes, no son tantos los que se están yendo, sino que hoy por hoy también existe la posibilidad de trabajar en proyectos de afuera, con agendas muy distantes de los problemas argentinos. Incluso sé de investigadores que han conseguido trabajo en China, trabajando desde acá, corrigen exámenes de las universidades chinas. O sea, a mí me causa un dolor terrible, porque pensar que gente que podía estar construyendo soluciones en materia de salud, la Argentina recientemente había logrado una vacuna frente al COVID-19, hoy podría estar trabajando en una vacuna para el dengue o la fiebre amarilla y otras enfermedades que nos afectan, o gente que estaba trabajando en el CAREN, un proyecto que estaba al 80% de su desarrollo. El CAREN es la oportunidad de crear una nueva generación en materia de energía nuclear, con centrales pequeñas, modulares, que es estar a la vanguardia de las soluciones en transición energética, o aprovechar nuestros recursos naturales, ya sea el hidrógeno, ya sea el litio, ya sea el gas de vaca muerta. Bueno, todas esas oportunidades se nos van entre las manos si nosotros no tenemos ciencia, no tenemos tecnología propia. Que estén corrigiendo exámenes de universidades chinas para poder subsistir y no estén abocados a estas cuestiones, bueno, creo que es un contraste muy claro del desarrollo que estamos perdiendo, que estamos sin duda a contramano del desarrollo, por más que alguien pueda decir que las cuentas están equilibradas o que se ha logrado cierto orden en las cuentas del Estado. La verdad que esto es como si alguien tiene un problema en un consorcio y el administrador, para reducir el gasto, tira abajo el baño y la cocina. Bueno, quizás tenés menos metros cuadrados, pagás menos ABL, pero lo que te quedó es un rancho, ya no es una casa. Bueno, yo creo que esa es la metáfora que mejor explica esta situación de un año y algunos meses en las cuales está conduciendo Milei el país, y está sin duda desmantelando el Estado, con énfasis en sistemas muy importantes como el universitario, la salud y la ciencia. Clarísimo, Fernando, la verdad que muy claro. Y quería hacerte una última pregunta. Vos sos de profesión, sos economista, también enseñás en la Universidad de Quilmes, y digo, estamos ahora en un debate, ¿no?, bastante filosófico, ¿no?, de esto de sentarme en una computadora y hacerme rico en 15 minutos comprando criptomonedas, o justamente lo que decías vos, una juventud más pujante metiéndose en el sistema de ciencia y tecnología para, obviamente, ser parte y protagonista de un plan de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, en este debate, donde tenemos un dólar barato, donde están toda la bicicleta financiera, donde hay una economía extractivista, yo lo que te quería preguntar es
¿cuál es el valor que vos le das desde tus ideas, desde tu profesión, desde tu experiencia al desarrollo productivo? Porque en algún momento la recesión en algún momento la Argentina va a tener que crecer, y la pregunta madre es ¿de qué forma la Argentina va a crecer? ¿Puede crecer con una economía extractivista, yéndole a pedir migajas a Estados Unidos, o puede crecer en el marco de los BRICS, con un país pujante ofreciendo ventajas comparativas en términos de industria, desarrollo y proyectos estratégicos? Mirá, creo que en este año algunos no nos gusta el rumbo que tiene la Argentina, a otros les genera esperanza o quieren darle tiempo. Lo que nos une a todos los argentinos es el sacrificio. Todos hemos tenido que sacrificarnos, hay muchos que han perdido el empleo, hay muchos que han perdido poder de compra, están haciendo malabares con sus cuentas. Como te digo, algunos convencidos que este no es el camino y otros con esperanza y dándole tiempo. La gran pregunta es cuándo va a venir la recompensa. Y yo creo que todo este sacrificio difícilmente tenga recompensa si la Argentina no puede contestar 2 o 3 preguntas centrales y que están en clave de lo que vos señalabas, que es ya pensar la estructura productiva, pensar cuáles son los motores de crecimiento del país. Y esto excede a Milei. Milei en todo caso llega al final de un periodo donde no hemos podido construir buenas respuestas a estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, es un país que va perdiendo, se va rezagando en materia de productividad. Tenemos que hablar de productividad, tenemos que ser conscientes que década tras década el esfuerzo del trabajo argentino rinde menos porque no está acompañado de inversión, porque nos hemos quedado afuera de sectores pujantes, de nuevas actividades pujantes, porque lo que ha surgido a veces no ha surgido con toda la articulación que necesitaba, como por ejemplo que Vaca Muerta sea locomotora de un tren con muchos vagones y no simplemente un vehículo que es fuente de extracción de recursos naturales. Entonces la Argentina tiene que contestar cómo va a resolver su rezago en materia de productividad, cómo va a resolver su cuello de la falta de dólares, la restricción externa, cómo va a resolver un salario que se fue quedando en la participación del ingreso, o cómo va a resolver este apetito por importaciones y cuál es el nivel de tipo de cambio adecuado para poder invertir, crecer, tener competitividad y al mismo tiempo cuidar los recursos externos que son escasos, si aumentamos más las exportaciones o cómo hacemos. Entonces la verdad que hay muchas preguntas en el terreno productivo. ¿Qué es lo central? ¿Qué es lo central? ¿Qué es en qué vamos a invertir? ¿De qué vamos a trabajar? ¿Qué le vamos a vender al mundo? ¿Cómo vamos a aprovechar nuestros recursos naturales? Cuando no podemos contestar estas preguntas, todos los problemas se acumulan en el Estado. El Estado recauda mal, el Estado es injusto al momento de cobrar impuestos, el Estado exige al que está en blanco y empuja a muchos a estar en negro, el Estado empieza a dar con mala calidad la educación, la salud, la seguridad. Entonces, el nudo del problema es contestar de qué vamos a vivir, qué vamos a producir, cómo vamos a trabajar. En la medida que no contestemos eso, los problemas se reflejan en el Estado, y para destruir al Estado, él mismo lo ha dicho, está Milei. Pero ninguna de estas preguntas de fondo se están contestando, y por lo tanto el sacrificio que estamos haciendo todos, algunos con más esperanza y paciencia, otros muy preocupados, ese sacrificio no va a tener respuesta, no va a tener recompensa si no tenemos un modelo de crecimiento con inclusión en el país. Clarísimo, Fernando, muy claro. Bueno, la verdad es que nos quedamos con un montón de preguntas y esperemos poder empezar a responderlas, por lo menos también desde este lado, ¿no? Quienes estamos dentro de lo que nos consideramos oposición, poder empezar a tener un proyecto que conteste todo eso, a ver, como una alternativa a lo que estamos viviendo, y te agradecemos por esto, por hacernos pensar y por reflexionar en este sentido. Sí, buenísimo, Fernando. Y la verdad que creo que vos diste en el clavo recién con la palabra. Tenemos que poner
esto en respuesta y articularlo como una alternativa. Me preguntabas por la ciencia, por la universidad, por la salud. Tiene que ser parte de la solución y parte de la respuesta a este otro componente que nos cruza a todos, que es la economía. Así que tenemos que volver a tener respuestas ordenadas, con proyección a futuro para todos, que sea una alternativa para no solo ser opositores y relatar cómo el país retrocede con Milei, sino para volver a tener una propuesta que nos permita poner el esfuerzo colectivo en eso. Y además, para quienes hacemos política y vemos esto como una vocación de servicio, vemos esta actividad como una vocación de servicio, es muy importante poder ofrecer soluciones al pueblo argentino, que en este momento la verdad no la está pasando bien, por más de que haya un clima de opinión medio enrarecido, donde, bueno, me bajó la inflación, bueno, hago bicicleta financiera, bueno, me voy a Brasil con dólar barato, bueno, está todo bien. Digo, no, hay que empezar a poner las cosas blanco sobre negro, y esta noción del sacrificio, este concepto del sacrificio me parece súper importante para que lo pensemos como sociedad. Así que bueno, gracias Fernando por la comunicación. Nos vamos a seguir comunicando, te vamos a seguir molestando todas las veces que sea necesaria, porque es importantísimo que empecemos a sentar las claves de un plan de desarrollo productivo que realmente ponga a la Argentina de nuevo en una senda de crecimiento. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, y voy a seguir escuchando, y cuando quieran volvemos a conversar. Un abrazo muy grande. Abrazo, Fer. Gracias. Ahí estaba Fernando Peirano, expresidente de la Agencia Nacional, es director, perdón. Presidente, ¿está bien? Presidente, ¿está bien? Sí. Pues de la agencia. De la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, contándonos y narrándonos los horrores que está viviendo el sistema de ciencia y tecnología de la República Argentina gracias al desgobierno de Milei. Vamos a una pequeña tanda cortita y un tema musical que seguramente lo vamos a pisar un poco, porque ya mientras hacemos eso vamos a ir comunicándonos con nuestra entrevistada de esta noche, con la senadora Marín Pilati Vergara. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos zaraza y noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. En Caput
Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por los viajes. Radio Caput. Placer, qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Estamos cantando Manu Chao, si la vida... No, es Mano Negra. Bueno, sí, es Manu Chao. Pues. Manu Chao, Mano Negra, lo mismo para mí. Si la vida me da palo, yo me voy a levantar, ¿no? Ese sería el mensaje para un jueves. Sí, bueno, nos viene dando lindo, la vida, pero está bien, hay que seguir con actitud. Hay que seguir con actitud, informándonos y empezando a, obviamente, organizarnos para justamente empezar a pensar la alternativa, como decíamos hace un rato. Empezar el futuro, porque tenemos futuro y eso es lo que siempre hay que pensar. Así que bueno, vamos a tener una comunicación ahora con la senadora nacional María Inés Pilati en base a lo que estuvo sucediendo durante el día de hoy, que asumió el juez de la Corte Suprema García Mansilla. A partir de la designación por decreto en comisión por parte del presidente Javier Milei. Claro, ¿qué significa esto de designar ya lo hizo Macri en otras etapas de la vida, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto es inconstitucional y antidemocrático, ¿no? Si nos podemos a pensar, porque a partir de la reforma del 94 se requiere el apoyo de 2/3 del Senado para que esos cargos sean el producto de un consenso amplio, con legitimidad, con estabilidad y con, obviamente... Que son las características que tienen que tener los jueces, no solo de la Corte, sino los jueces en general. Y aclaramos también que en general, no solo en la Constitución Nacional, sino en las constituciones provinciales, es el Senado el que da el acuerdo a los integrantes del Poder Judicial. Se dice que se da el acuerdo a partir de que la propuesta y los pliegos son presentados, la terna, digamos, por iniciativa del Ejecutivo, eso es cierto, porque los envía el Ejecutivo al Congreso, pero es el Senado que brinda el acuerdo para que esos jueces o esos integrantes del Poder Judicial en su totalidad, no solo la Corte, sino los nacionales y los provinciales en cada provincia, valga la redundancia, necesitan del acuerdo del Senado para que sea, digamos, como corresponde la designación. Bueno, ¿sabías, Majo, que esta corte va a estar integrada solamente por hombres? Que es la única de Latinoamérica que no va a tener ninguna jueza mujer, digo, como dato, ¿no? Ajá. Y otro dato que quería darles es que, bueno, los candidatos que manejó el gobierno, que viene tratando de meterlos en el Senado hace ya bastante tiempo, son Ariel Oscar Lijo, ¿no? Sí. Que es, un juez que está en el Poder Judicial desde el año 1991. En el año 2004 fue nombrado juez titular del Juzgado Correccional número 4 de Capital Federal. Tiene 34 denuncias ante el Consejo de la Magistratura y también fue denunciado penalmente por asociación ilícita. En este sentido, es un juez bastante polémico que aún no tenía los acuerdos necesarios en el Senado para, obviamente, ser parte
o integrar esta Corte Suprema debido a que el gobierno alega, según el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que tiene la facultad de poder nombrar los jueces por decreto, ya que con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, que era uno de los jueces más antiguos que tenía la Corte Suprema de Justicia, quedaba una corte con 3 personas y no se puede sesionar. Recordemos a todos nuestros oyentes que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano máximo del Poder Judicial, mediante el cual se toman las decisiones que tienen que ver con cuestiones de litigio entre provincias, cuestiones de litigio de provincias hacia el Poder Ejecutivo Nacional. Y funciona también como la instancia, digamos, esta primera instancia, la segunda instancia, y cuando uno, para que sea sentencia firme, digamos, uno tiene la posibilidad también de llegar a la Corte, si hizo reserva del caso federal, como técnicamente se dice, y a partir de ahí, si la Corte lo acepta, es lo que determina que una sentencia sea firme. ¿Por qué es importante la Corte Suprema, no? Porque me parece interesante esto, tenemos que ser conscientes que nuestro Poder Judicial es un poder que, como ya vimos en otras entrevistas, actualmente no se encuentra funcionando de una forma equitativa, garantizando la justicia, sino que es un Poder Judicial que está muy politizado, un Poder Judicial que se encuentra manejado por intereses políticos y por intereses de otras lindes, ¿no? O sea, que no es un poder equitativo, no es un poder que imparte justicia y demás. Este procedimiento que hizo el presidente de la Nación al designar a estos jueces es un procedimiento que obviamente es anticonstitucional, como dijimos recién. El Poder Ejecutivo tiene la idea de que puede gobernar sin generar consensos institucionales y constitucionales necesarios, y le da al Congreso un rol de subordinación donde no hay una discusión política. Con lo cual, como dice el CELS, este decreto tiene que leerse junto con medidas similares que siguen la misma lógica. Cuando no tiene apoyos o necesita acompañamiento del Congreso, no tiene, avanza con decretos, reforma, decretos reglamentarios o apela a las facultades delegadas del propio Congreso. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el nombramiento fue un nombramiento que está absolutamente ausente de procedimientos legales, que no tiene la legitimidad que tiene que tener, y que obviamente ahora están los senadores y senadoras debatiendo en el Congreso Nacional acerca de cómo van a hacer con este pliego, si lo van a aceptar o lo van a rechazar. Pero para eso tenemos el honor, y para mí es un enorme placer darle la bienvenida aquí a Radio Caput, a este programa 3 en 1, desde el estudio Chicha Mariani, a la senadora nacional por la provincia del Chaco, por Unión por la Patria, Marín Pilati Vergara. ¿Cómo está? Dije bien, ¿no? Sí, María Inés Pilati de la provincia Vergara, de la provincia del Chaco. Gracias por estar del otro lado. Aquí estoy con Camila García, mi compañera, y quien te habla, Charo Álvarez. Buenas noches. Hola Camila, hola Charo, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Muy bien. Gusto, María Inés, nos hemos cruzado en el Congreso, que yo he trabajado ahí muchísimas veces, y por la lucha de los derechos de las mujeres también, así que bueno, un placer volver a encontrarnos en este lugar que es nuestro pequeño espacio de resistencia. Estábamos haciendo una pequeña introducción en relación a contar un poco de qué se trata, de cómo se designan los jueces en general y con qué sucedió este lunes cuando salió el decreto de designación en comisión de los jueces Mansilla y Lijo. Y bueno, queríamos aprovechar de hablar con vos para preguntarte en relación a esto, digamos, cómo es el mecanismo y también cuál es la posición, digamos, de Unión por la Patria en relación a este tema y qué es lo que vienen charlando y qué es lo que se piensa hacer en relación a esto, ¿no? Bueno, mira, Charo, lo normal del mecanismo sería que el Poder Ejecutivo mandara una propuesta, digamos, de gente a ocupar los espacios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Senado de la Nación, en la Comisión de Acuerdos, se los cita, se les hace preguntas, como para conocer, ¿no es cierto?, el alcance del apego a la Constitución, al derecho, a los derechos humanos, en su caso
de los postulantes, de los profesionales a quienes proponen desde el Ejecutivo, y después en la comisión de acuerdo se vota a quienes están de acuerdo, quienes creen que pasaron el cedazo, por así decirte, de los requisitos mínimos que se exigen para estos casos, y se aprueba o no. Cuando se aprueba en la comisión de acuerdo, pasa al plenario del Senado para que, bueno, con una mayoría especial, que es la que se exige para designar a un juez de la Corte, se los designe, se les dé el acuerdo y después la Corte Suprema les tome el juramento. Bueno, en este caso, obviamente habían mandado en su momento los pliegos del hijo y de Mansilla, se citaron a los dos en la comisión de acuerdo, se le han hecho preguntas pertinentes y con el correr de los meses solo tuvo, y hace muy poquito, dictamen favorable en la comisión de acuerdos el doctor Lijo. No así en el caso de Mansilla. No obstante esto, el dictamen dándole acuerdo al hijo no llegó nunca al plenario, o sea, nunca se trató en una sesión ni ordinaria ni especial, con lo cual quedó ahí en stand-by, y con esa excusa entonces, y argumentando una necesidad extrema que no existe, el presidente de la Nación decide designarlos por decreto a los dos. Ahora, con esta designación por decreto, anticonstitucional, porque no es el procedimiento que la Constitución exige para estos casos, nosotros como Bloque de Unión por la Patria ya nos hemos expedido el año pasado, creo que en noviembre, con una resolución donde advertíamos que en el caso que los jueces a cubrir las vacantes de la Corte Suprema fueran designados por decreto y aceptaran ser designados por decreto, después el Bloque de Unión por la Patria no los iba a blanquear votándolos en el Senado. Okay. Que es en realidad lo que pasó en el caso de Macri, ¿no? Que primero lo hizo por decreto y después se hizo se echó para atrás. Exactamente. Es lo que pensamos, digamos, acorde al derecho, pero además por una cuestión de coherencia histórica también. O sea, esto ya, a ver, ay, ¿cómo te digo, Charo? Porque tampoco es muy fácil. Con el caso de Macri, quien te habla votó en contra, por más que mandaron, digamos, después los pliegos al Senado, porque los tipos ya habían aceptado, ya manifestaron su conformidad en ser designados mediante decreto. Entonces, uno decía, mira, por más que después mande los pliegos al Senado y que el pasar por el Senado te blanquee la situación, o sea, a una persona, a un profesional del derecho que acepta ser designado por fuera de lo que establece la Constitución, ¿qué garantías te da el día de mañana que la va a cumplir? Que cuando tenga que resolver algún caso que tenga que ver con tus derechos, con tu libertad, con tu honor, con tus bienes, vaya a respetar el derecho o vaya a dictar un fallo acorde al derecho? Claro. Si lo hizo para ser designado, ¿qué seguridad tenés vos de que de golpe y porrazo le va a dar un amor por la interpretación del derecho vigente y actúe bien? No hay ninguna garantía. No, tal cual. ¿Entendés? Entonces, bueno, obviamente que en estas circunstancias vamos a votar la gran mayoría, quiero creer yo, por no decir todos, en el mismo sentido que una mayoría importante lo hemos hecho en el 2015, porque, insisten, en aquel entonces no todos votamos de la misma manera. Claro. Marinés, ahí estaba, bueno, hoy asumió este señor García Mansilla, le tomó juramento Rosenkrantz. No sé si sabías que este personaje es, un académico de la Universidad Austral y demás, pero más allá de eso tiene unas posiciones bastante polémicas con respecto a los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Ahí estaba leyendo algunas citas textuales de un comunicado que mandó el CELS, donde hablaba, por ejemplo, de que sostiene que en sus publicaciones precisamente sus posiciones doctrinales son consistentes con los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y además está en contra del aborto, pero también tiene una declaración acerca de que las mujeres que sean violadas, que lo estoy buscando acá y no lo encuentro,
no tienen derecho a apelar a la justicia. El derecho al aborto no existe, dice, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas. Rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, incluidos en la reforma del 94, lo que significa un obstáculo para la efectiva protección de los derechos humanos en la Argentina. Y plantea posiciones regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo. Quería saber si ustedes desde el Senado habían podido ver estas cosas y si se mantuvo algún tipo de debate en torno a ello y, bueno, cuáles fueron las posiciones tomadas con respecto a esto. Mira, Charo, mucho debate, o sea, no se hace porque va de suyo, que estamos totalmente en contra de la ideología que caracteriza o que sostiene este abogado. O sea, uno cuando hace las entrevistas, justamente nosotros, por lo menos, las preguntas que le hacemos son preguntas que tienden a evidenciar si esta persona propuesta, ya te digo, tiene apego a la Constitución y a los más elementales derechos humanos, ¿entendés? O sea, de nuestro lado, te digo, quienes representamos al peronismo, al Movimiento Nacional y Popular, las preguntas que les hacemos, tanto en la Comisión de Acuerdo como le hacemos en el Consejo de la Magistratura a quienes se postulan para cargos menores dentro de la justicia, tienen que ver todas con nuestra soberanía, con los derechos humanos, con el tema de Malvinas, con el tema de la mujer, de la diversidad, de los menores, temas que nos preocupan a nosotros. Lo que tiene que entender el auditorio, que otra parte importante aparentemente de la sociedad, porque si no, no lo tendríamos gobernando un tipo como Milei, no le interesa lo que a nosotros nos interesa, ¿entendés? Al contrario, les interesan las posturas opuestas, ¿entendés? ¿Qué es esa pavada de la justicia social? ¿Qué es ese curro de los derechos humanos? ¿Qué se creen las mujeres que van a tener un derecho especial para ellas si somos todos igual ante la ley? O sea, son conceptos retrógrados, pero tan básicos y tan en el picaceso diario durante años de esta gente, que mucha gente cree que están en lo correcto, ¿entendés? Entonces, obviamente a mí hoy me asombraría que Javier Milei o Junio Libarona manden una propuesta de designación para la Corte Suprema a un perfil como Zaffaroni, como Eslocar, como Figueroa, como tantos jueces y juezas, no que no son tantos, digamos, en realidad, que nos enorgullecen con el ejercicio de la profesión en nuestra justicia, pero no, obviamente van a buscar perfiles como García Mansilla, que sean tipos totalmente polémicos y rechazables desde todo punto de vista para nosotros, ¿entendés? Pero tienen que ver justamente con el perfil del proyecto político de quienes nos están gobernando. No, Marinés, quería, perdón, yo me expresé mal cuando hablé de lo de la violación, que acá lo encontré, lo del comunicado del CELS, que dice que el García Mansilla se opuso al fallo FAL de la Corte Suprema, donde determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible, ¿no? A su entender, las mujeres que sufren violación, que no padecen algún tipo de discapacidad mental, no tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y deben ser perseguidas penalmente. Digo, eso quería aclararlo porque lo expresé mal cuando te lo pregunté y no quería que quede... Lo terrible de ese concepto y lo retrógrada de esa cabecita, que el tipo no se está oponiendo a la IVA, o sea, no se está oponiendo a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos amplios que nosotros la concebimos hace pocos años atrás. Se está oponiendo a una norma del Código Civil que tiene 100 años de vigencia. ¿Entendés? Porque está hablando de un aborto cuando es producto de una violación de una persona con discapacidad, ¿entendés? Ni siquiera registra que es legal el aborto en esos casos. Totalmente. Por eso te lo quería comentar para que quede bien lo que dije, no lo había dicho bien. Totalmente, es una locura. Queríamos consultarte también, porque bueno, pronto, en 2 días, es la apertura de la Asamblea Anual Ordinaria y el 1 de marzo, como siempre, y bueno, eligieron como horario las 21 horas y también, por otra parte, hay un montón de cuestiones, por lo menos que se vienen diciendo en relación a que no va a ingresar que va a ingresar solo determinadas personas, que entiendo que la Secretaría General de la Presidencia... ¿Se nos cortó? Bueno.
Hola. Está. Que la Secretaría General de la Presidencia va a elegir quiénes ingresan y quiénes no, y que va a hacer un listado muy pequeño en relación a las personas que van a poder sacar foto, video. Se nos cortó la comunicación. Bueno, nada, estábamos ahí vamos a ver si nos podemos comunicar de nuevo, que a veces la señal nos es un poco... Bueno, súper interesante, ¿no? Lo que nos está diciendo la senadora. La verdad, esto de que la postura de Unión por la Patria va a ser obviamente la de... En caso de que los jueces acepten esta designación, digamos, ya Mansilla está nombrado y aceptó. Mansilla está en una situación distinta porque no viene de ser juez, o sea, viene del ámbito privado, académico. Sí. Y el que todavía no se sabe es el hijo, porque el hijo, entiendo que en la comisión, que eso también hay que verlo, y yo lo leí así, entiendo que el hijo en su momento, cuando le preguntaron si aceptaría ser designado por decreto, dijo que no, pero bueno, parece que sí. Y está por pedir licencia en su juzgado para poder ser designado por comisión. ¿Por qué? Porque supuestamente esta designación en comisión implica que después tiene que ser validado en el Senado, que es lo que decía la senadora, y en caso de que estos jueces acepten esto, en principio la gran mayoría de los que integran el bloque de Unión por la Patria votarían en contra. Pero yo quería... Estamos hablando con Marina Spilati, senadora nacional, que se nos cortó la comunicación, así que vamos a retomar la pregunta que dijo Majo. Sí, yo quería consultarte en relación a lo que va a ser la asamblea del sábado a las 21 horas. Quería, saber, yo leí, pero no sé si es cierto, que no sé si todos van a participar y cuál es la posición de Unión por la Patria en relación a la presencia, digamos, dentro de lo que va a ser la asamblea legislativa. No sé si van a participar, si no, si tienen alguna posición en relación a eso. Y entiendo, ¿y qué pensás de esta cuestión de limitar el tema del acceso a la prensa y solo elegir algunas personas que van a poder ingresar? ¿Qué pensás en relación a eso? Porque no es algo común, digamos, no es algo que haya sucedido en otras asambleas, entiendo. Mira, vos sabés que yo creo que este atropello que ahora hacen a la libertad de expresión, vedando el ingreso y la participación en esta asamblea de los periodistas de todos los medios, creo que en el fondo obedece al miedo que los está caracterizando por estos últimos tiempos. Después del escándalo de la estafa de la criptomoneda, es como que se me ocurre, es una interpretación mía, como que esta gente está empezando a entrar en pánico y están tratando de disimular y de tapar todo aquello que evidencia que hay sectores de la sociedad que están totalmente descontentas o descontentos con el proceder del gobierno en muchos aspectos. Entonces tratan de llevar a cabo actos, cosas con todos los cuidados posibles, a los efectos de que no se filtre este malestar de la sociedad y sea contagiante para el resto. Te pongo como ejemplo, o sea, qué sé yo, el otro día cuando hicieron un acto, no sé, en Villa Saavedra o por ahí por la zona, que no lo pasaron por ningún medio de comunicación, o sea, nos enteramos y vimos cómo se desarrollaba la cosa porque lo suben a las redes los compañeros, vecinos del lugar, pero vimos, no lo transmitieron porque en realidad era una vergüenza, un acto donde teóricamente iba a ir Karina Milei a desarrollar su propuesta y la mar en coche, y eran 40 pibes, qué sé yo, la mitad de los cuales integraban una murga, que fueron llevados todos en una combi, o sea, nadie del barrio, la gente del barrio estaba a 100 metros con cacerolas y carteles manifestando su desconformidad con la visita de Karina Milei, y en el medio, digamos, un centenar de integrantes de gendarmería, de la policía, para no sé, para cuidar a unos y otros. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, porque obviamente que a ellos lo único que les interesa es tratar de demostrar al resto de la sociedad que la gran mayoría está totalmente conteste con las políticas que están llevando a cabo. Entonces, bueno, fíjate que el año pasado nosotros fuimos a la asamblea, a pesar de que fuimos para que nos puteen en todos los idiomas, porque lo único que decía eran ratas del Congreso, zurdo de mierda y la en coche. Sí.
a nosotros no nos enfocaron pero ni un segundo. O sea, las cámaras que había se encargaron de enfocar a los que aplauden como foca, y caritas contentas de la gente de ellos. Claro. Pero el resto como que nos fuimos. El primer año dio su discurso dándole la espalda a los diputados y a los senadores. Entonces, a ver, lo que él hace no es respetar la institución. ¿Cómo te puedo decir? Los límites mínimos de un acto institucional formal. Él hace una puesta, él usa esto para hacer una puesta en escena, una teatralización de lo que él quiere decir, y cómo lo quiere decir con las luces. Él es un rockstar, ¿entendés? Claro. O sea, le importan las luces, las cámaras, que no le enfoque que está subido a un escaloncito, que no parezca petizo, que no se le note la papá. La pelotudez total, y discúlpame que lo diga así. Entonces, dice, después de las dos experiencias por las que nosotros pasamos, en una que nos dio la espalda y en la otra que nos trató de zurdo de mierda, de rata inmunda y qué sé yo, dijimos, ¿para qué vamos a venir? Esto no es una apertura formal, porque tampoco tenemos la más mínima esperanza que nos venga a hablar del proyecto político o de las políticas públicas que piensa desarrollar, digamos, en este año que se inicia, porque a él no le interesa la política pública. Vamos a venir a escuchar para decir cómo va a seguir desguazando el Estado, cómo va a seguir entregándonos como país, cómo va a seguir hambriando a la gente, que por dicho sea de paso, sin ningún presupuesto, porque tampoco podemos pretender que venga a prometernos nada cuando no hay ningún número, cuando no hay ningún límite económico financiero como lo sería el presupuesto, que más o menos te indique cuánto va a poner para educación, cuánto para el CONICET, cuánto para la salud, nada. Porque por primera vez en la historia estamos sin presupuesto hace 2 años, que le permite al tipo hacer lo que se le canta, lo que se le viene en gana. O sea, ¿a qué vamos a ir? Exacto. Marinés, las últimas 2 preguntitas así rápida, ni una no tiene que ver con la otra, pero la primera es una duda que tengo desde hace un montón de qué es lo que pasa con el DNU 70. ¿Por qué el Senado todavía no puede lograr acuerdo para tirar abajo ese DNU, que en realidad es la base mediante la cual se están estableciendo todas las privatizaciones, todo, digamos, lo legal, el instrumento legal. Nosotros y la ley de base de los diputados. Y la ley de base de los diputados, sí, exacto. ¿Qué pasa? Porque digo, si el Senado tirara ese DNU 70, ya ahí se quedarían con la mitad de las cosas sin poder hacerlas. ¿O Mirá, no? Pasa que lamentablemente a pesar... Bueno, volvemos. Pasa que a pesar de que ellos tienen 6, 7, 8, no sé cuántos senadores propios, lamentablemente se ve que tienen como muchos métodos de seducción que al día de hoy les dio buenos resultados, porque siempre logran sacar sus proyectos así al filo, pero con los votos de los asociados, o sea, de la como Zimmerman la semana pasada, los radicales con peluca, como le dicen ahí los pibes en los medios, ¿entendés? O sea, son muy convincentes los vagos, ¿viste? Entonces, uno por más que no tengan mayoría, sí, pero ¿y por qué? Muchas veces te dice, pero ¿y los senadores qué hacen? ¿Y qué querés que hagamos si somos minoría? Y si lo seguís votando a gente, digamos, como Milei o a gente como los del PRO, o los radicales mismos, que se terminan asociando a las locuras del gobierno, y bueno, el resultado va a ser el mismo. O sea, fíjate, vos me decías Zimmerman. A Zimmerman lo trajeron acá porque teóricamente era súper entendido en agricultura, en la coche, en ganadería, lo necesitaban en el Ministerio de la Producción, ¿no? Bueno, vino, trabajó como ministro. Ahora, cuando se lo encanaron a Cuellar, que era el socio último de ellos, que lograron cooptar de alguien que entró por nuestra fuerza, cuando se lo encanaron a Cuellar se quedaron con uno menos y necesitaron urgente cubrir ese espacio que hicieron, llamarlo al gobernador y decir, no, hacelo volver. Terminó el ministerio, mandalo a Zimmerman de nuevo, que necesitamos su voto. Y bueno, gracias al voto de Zimmerman y del bichi correntino, digamos, que pidió la interpelación a Karina Milei, gracias al voto de ellos no hay interpelación a Karina Milei, no hay pedido de informes no hay comisión investigadora, no hay nada. Entonces, bueno, viste, la verdad que sinceramente les digo, hasta que el pueblo no reaccione, fíjate vos todo lo que está pasando. A ver,
nos comimos 2 integrantes de la Corte designados por decreto, primero por Macri. Ahora, los otros 2 en 5 designados por decreto por Milei. ¿Vos viste alguna indignación? ¿Viste algún cacerolazo, alguna Mabel que haya salido al balcón con una cacerola? No. Yo lo que me acuerdo todo el tiempo... No los indigna. Yo lo que me acuerdo todo el tiempo, Marín, es esta cuestión de los carteles de Bullrich con el Tutsener del 2,2% de inflación y toda la gente indignada, al igual que con el tema del impuesto a las ganancias en un momento con Cristina, que era como una cosa tremenda y que salían a la calle y qué sé yo, pero bueno, es la cuestión de la... Yo creo que también estamos como pasmados, ¿no? De tanta cosa una tras otra que no llegamos como a la reacción y les funciona esto de dividir, digamos, de alguna manera... que sean cosas como sectorizadas donde no hay una cuestión de conducción tenés colectiva. gobernadores negociando migajas, o sea, la pintura de la... o sea, y después es mal pagador este gobierno. Eso es lo que... Pero aparte, la rotonda. La rotonda, la pintura de la senda peatonal, 2 pesos. Que aparte yo lo que no entiendo es por qué le siguen creyendo si no paga, si no cumple con lo que se acuerda, porque no es buen pagador. La última pregunta, Inés, Marinés. Bueno, ahí estos días, el 24 de febrero, asumiste como secretaria de Género y Diversidades del PJ Nacional, así que se lanzó un nuevo PJ y queríamos saber, bueno, qué papel va a asumir este PJ en esta etapa de obviamente de oposición, de volver a juntar, de volver a convocar a los compañeros y compañeras a que se sientan incluidos en un proyecto de futuro. Digo, ¿qué planes tienen? Y bueno, la marcha del 8, obviamente. Sí, bueno, mira, yo creo que se abre una etapa linda para el PJ, linda, lo que debió haber sido siempre, ¿no? Pero bueno, lamentablemente cuando los dirigentes no se ponen las pilas, pero también por la multiplicidad de actividades que tenemos, no es que lo hagan de vago, ¿no? Estamos en tantas cosas al mismo tiempo que por ahí lo partidario, que es una herramienta electoral, lo dejas de lado. Pero bueno, ahora con Cristina y ante la necesidad de hacer algo fundamentalmente para empezar otra vez a formar a nuestra gente, ¿entendés? Porque mucho de lo que nos está pasando es por falta de formación y de información. O sea, de información y de formación. Nosotros a lo mejor le dedicamos mucho tiempo a esto hasta que, no sé, las personas de 50, 40 años, pero los pibes jóvenes, que para los cuales, digamos, los gobiernos de Néstor y Cristina ya pasaron, no tienen ni idea de lo que se logró, de lo que se hizo, porque a lo mejor en sus casas tampoco hay mucha oportunidad de que se hable de política, no tienen ni idea de la historia de nuestro país. Y si no conocen nuestra historia, si no conocen, ¿cómo te puedo decir?, nuestros héroes, orígenes, nuestros valores, lo que hemos defendido y de lo que hemos defendido para ser soberanos, para tener una patria más justa para todos, para todas, no se pueden enamorar. Uno no se enamora de lo que no conoce, ¿entendés? Ni le duele lo que no conoce. Entonces, creemos que así como esta gente se encargó durante todos estos años de picarles el cerebro con estas nuevas tecnologías a las que nosotros nos tenemos que acostumbrar también, porque, a ver, es cierto que desde el peronismo romantizamos mucho la militancia, ¿viste? Y nosotros seguimos insistiendo en las elecciones, buenos compañeros, salgan al territorio, hablen cara a cara con el vecino, explicarle. Y viste, el vecino está a los rajes tratando de juntar el mango para ver si puede tener un plato de comida a la noche en la casa, y a lo mejor lo convence más un TikTok de 5 palabras convincentes que la charla que vos le podés hacer durante una tarde. Y tenemos que ponernos a tiro de la nueva tecnología y dejar de romantizar también lo que no quiere decir abandonar el territorio, porque en una tarde que vos conversás puerta a puerta con 4 vecinos, con un TikTok, estos tipos te llegaron a 100.000 personas. Exactamente. ¿Entendés? Es así. Entonces, hay muchas cosas en las que tenemos que modernizarnos, en que tenemos que informar y que tenemos que formar. Bueno, en eso está enfilada la compañera Cristina, y convocar a los compañeros, una escuela de formación política, y obviamente que nos pidió que más allá de quienes ocupamos transitoriamente las distintas secretarías,
la idea de ese, el objetivo es que empecemos a convocar a todos aquellos ciudadanos que están enrolados dentro de lo que llamamos históricamente el Movimiento Nacional y Popular, sean del partido que fueren, porque bueno, nosotros siempre fuimos frentistas, ¿no es cierto? Y sentimos que con el peronismo solo no llegamos muy lejos. Bueno, necesitamos dedicarnos justamente a todos aquellos peronistas y no peronistas que por lo menos en las cuestiones básicas piensen, sientan y se comprometan como nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias, Mariana, un placer haberte tenido Pasamos aquí. 15 minutos Sí, nos van a porque matar. la verdad que un placer escucharte. Muchas gracias y bueno, mi ya amor, ahora- ojalá nos veamos pronto y puedas algún jueves darte Ojalá. una vuelta por aquí, por el piso, por el estudio Chicha Mariani. Ojalá, les mando un abrazo muy fuerte a ustedes y a través de ustedes a toda la audiencia. Y ahora sí me siento en mi silloncito a esperar el partido de Racing. Sí, yo también Espero que tengo que ir a salgamos verlo. campeones. Estoy re nerviosa. ¿viste? Abrazo. Sí. Abrazo, compañera. Un abrazo. Chao, mi amor. Gracias. Chao, mi vida, gracias. gracias. Ahí estaba María Inés Pilati, senadora nacional. Perdón, Martín, nos pasamos un montón, se nos cortó. Bueno, en fin, mil gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias, Martín. Y nos vemos el próximo jueves en una nueva edición de 3 en 1 aquí en Radio Caput.